Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Un día más para tener nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión, perteneciente a la Iglesia Española Reformada Episcopal aquí en Sevilla. Os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Como cada día compartimos cómo van los números, aunque como vengo comentando estos días no sabemos realmente cómo va la cosa, porque un día ponen uno, otro día ponen otro, pero yo de todas maneras me voy a limitar a decir los números que han salido hoy, que son 237.906 personas confirmadas, 27.119 personas fallecidas y 150.376 personas recuperadas. Hermanos, tenemos que seguir con la prudencia, puesto que seguimos siendo testigos de que hay muchas cosas que no se saben y algunas de ellas se están comenzando a saber. Por ejemplo, que las personas que pasan a la UCI, de cada 5 personas que entran en la UCI, es una la que fallece. Es decir, el 20% de las personas que entran en UCI fallecen. También estamos sabiendo que un gran porcentaje de las personas fallecidas son mayores de 65 años. También hemos sabido que el 30% de las personas, están viendo ahora los números de que el 30% de las personas que pasan por la enfermedad de una manera complicada les queda una secuela crónica en problemas pulmonares. Así vamos viendo diferentes cuestiones que tenemos que tener en cuenta. También estamos siendo testigos, hermanos, de todo lo que está pasando en el mundo político en España, de las peligrosas intervenciones que están teniendo unos partidos y otros, acusaciones de unos contra otros. También vamos a ver en los próximos meses la participación del mundo judicial ante las querellas que se están poniendo. Y hermanos, pues tengamos en oración, la Biblia nos enseña a orar por los gobernantes, oremos por ellos, porque verdaderamente los días que vienen no van a ser nada fáciles. Tenemos también la triste noticia de que en Estados Unidos han superado ya el récord de los 100.000 personas fallecidas y cerca de 1 millón de personas infectadas. Estamos hablando de, la verdad, que el país con la mejor y más potente tecnología, resulta de que donde no debería de haber tantos casos, resulta de que está siendo todo lo contrario. Y bueno, pues se está compartiendo que mucho tiene que ver con los gobernantes, lógicamente, con las decisiones que toman los gobernantes. Entonces, hermanos, seamos prudentes, estemos conscientes de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, de lo que viene y de que no sabemos qué dirección van a tomar realmente muchas cosas. Bueno, nosotros vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este oficio. Seguimos con el tema del Espíritu Santo y ponemos ahora en las manos del Señor todo desde nuestras casas. Yo siempre animo a que no solamente esté orando yo, sino que cuando yo estoy orando tú también puedas estar orando en tu casa, haciendo tus propias peticiones. Y ahora ponemos en las manos del Señor lo que vamos a hacer en esta noche. Padre, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia, por tus cuidados. Gracias, Señor, por las cosas que tú haces en nosotros. Yo quiero pedirte de una manera especial que tú traigas sanidad a nuestras vidas, que tu presencia esté de una manera presente en nosotros, Señor, que en cada casa que en esta noche vamos a disponernos a orar y a aprender más de tu palabra, que pueda estar tu presencia de una manera especial. También te pido por todas las personas que van a escuchar estos vídeos que estamos compartiendo. Te pido, Señor, que tú también les hables, que tú también siembres tu semilla de la palabra en sus corazones. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo. Gracias por ser el creador de lo visible y de lo invisible. A veces hay cosas que no vemos, Señor, pero tú igualmente estás obrando. Que en esta noche podamos ver tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos con nuestro oficio, nuestra liturgia, diciendo como cada noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre.
Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Decimos ahora el número 4 de nuestra liturgia, la frase número 4, las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Y oramos todos juntos diciendo: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que llevando mucho fruto podamos glorificar al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Traemos a la mente un momentito algunas cosas con tranquilidad y ahora después vamos a orar todos juntos. Oramos al Señor y decimos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a decir todos juntos hoy el Salmo 23, diciéndolo en oración: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a compartir nuestro estudio de la palabra del Señor. Ayer decíamos que hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y el Mesías. Y recordando un poco, en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo se le llama a menudo el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. En el Nuevo Testamento hay varios títulos que indican una conexión íntima entre el Espíritu Santo y Jesucristo. Por ejemplo, se le llama el Espíritu de Jesús. En Hechos capítulo 16, versículo 7, el Espíritu de Cristo, Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 9,
y el Espíritu del Hijo de Dios en Gálatas capítulo 4 versículo 6. Aquí estamos viendo que hay una estrecha conexión entre el Espíritu Santo y Jesucristo, el Mesías, que merece que la examinemos con un poquito de atención en el día de hoy. En primer lugar, veamos las profecías que aparecen en el profeta Isaías, además de todas las promesas del Antiguo Testamento del Espíritu Santo para todos los creyentes. En el libro de Isaías especialmente vamos a encontrar en concreto cuatro predicciones que conectan el Espíritu Santo con el ministerio terrenal del Mesías. La primera de ellas la encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice, este versículo es muy famoso. Bueno, si empezamos leyendo desde el 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Bueno, son 7 frases que se relacionan a menudo y que hacen referencia a lo que habla Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, cuando se refiere a los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Son 7 frases las que encontramos en este versículo 2. Si la vamos contando, Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor del Señor. 7 frases. 7 espíritus. La segunda vez que encontramos, la segunda predicción está en el pasaje del profeta, seguimos en Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 4, que dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Bueno, pues ahí vemos que al Mesías se le llama el siervo de Dios y el escogido de Dios, sobre quien Dios pone su espíritu. He puesto sobre él mi espíritu. Bueno, en Mateo capítulo 3, versículo 16, merece la pena leerlo. Mateo capítulo 3, versículo 16. Es un pasaje conocido, no estamos diciendo nada sorprendente. Está la imagen de el bautismo de Jesús y dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, el Espíritu de Dios puesto sobre el Mesías. También tenemos en el pasaje de Isaías 48, 16, dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió el Señor, bueno, dice en realidad Yahvé, el Señor, y su Espíritu. Se está prediciendo que cuando el Mesías sea enviado a realizar su obra, tanto el Padre como el Espíritu intervendrán en ese ministerio, ¿vale? Es lo que se está prediciendo aquí en este capítulo 48, 16 de Isaías. Se predice que cuando el Mesías sea enviado a realizar su obra, tanto el Padre como el Espíritu van a intervenir en ese ministerio. Por último, la más extensa de las profecías del Mesías dice en el capítulo 61, algo también muy conocido,
con que leamos simplemente el versículo primero será suficiente, pero va del 1 al 2, podemos leer hasta el 4, pero vamos a leer nada más que el 1, 61.1. Dice así, dice, el Espíritu de Yahvé el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El Espíritu del Señor está sobre mí. Hay otras traducciones que dicen el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Recordar que ese pasaje lo leyó Cristo en Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 22. Ese pasaje lo leyó Cristo en la sinagoga de Nazaret y después de leerlo dijo unas palabras muy interesantes. Jesús dijo, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Hoy se cumple esta escritura. Bueno, estamos hablando un poquito de la introducción acerca de lo que es el Mesías y el Espíritu Santo. Hemos visto estos pasajes, pero ahora vamos a hablar también de el Jesús terrenal. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Y es que desde el principio podemos observar que el Espíritu Santo obra desde el primer momento, desde el minuto cero, obra a través de la concepción en el vientre de María hasta su resurrección entre los muertos. Durante los años de su vida terrenal, Jesús fue plenamente Dios y plenamente hombre. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista no de Dios, sino de hombre, como hombre. La concepción virginal. Se dice con frecuencia que el nacimiento de Jesús fue virginal, un nacimiento virginal, pero en realidad el punto no es ese. El punto está en que la concepción fue virginal en el momento en el que ella concebió al Mesías. Y tener en cuenta que esto es algo misterioso. Esto desde el punto de vista de la ciencia es algo imposible. Si nosotros miramos la palabra de Dios desde el punto de vista de la ciencia, lo mismo que negamos la creación y afirmamos el evolucionismo, pues tendríamos que decir esto no pudo ser así, esto es un mito, esto no es posible puesto que no tiene explicación científica. Todavía no se ha podido comprobar que sin un espermatozoide de un hombre pueda generarse la concepción de un niño o una niña. Y claro, evidentemente la pregunta ya la hizo María. María le preguntó al ángel, ¿y esto cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que yo voy a concebir un hijo si todavía no he culminado mi casamiento? Si todavía no he tenido ningún tipo de relación con mi esposo José, ¿cómo va a ser eso? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Lo llamarán Hijo de Dios. Mateo lo que está indicando en el capítulo 1, versículo 18, es que María resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y que el ángel le dijo a José en sueño, ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Bueno, es muy llamativo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es muy llamativo cómo actuó José. La verdad es que María evidentemente es el personaje principal en esta historia, en el nacimiento de Jesús, pero también tenemos ahí un padre, a José, que bueno, tuvo que aceptar algo que realmente no era común ni era normal. Lo normal era que cualquier hombre evidentemente habría hecho lo que él de hecho tenía pensado hacer hasta que el ángel se le apareció en sueño. Bueno, pues el Espíritu Santo lo que aquí se nos demuestra es que está obrando en Jesús desde el momento en que es concebido. Así que tenemos que decir que Jesús no tuvo un padre humano en cumplimiento de la profecía que se dio por medio de Isaías también en el capítulo 7, versículo 14, donde habla de que la joven concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. Este suceso milagroso sería como señal de que el Señor le daría a su pueblo. En el bautismo acabamos de leer que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo cuando Juan lo bautizó. Y se nos cuenta y se nos recuerda otra vez y se nos relaciona a Jesús como una paloma revoloteando, descendiendo sobre Jesús. Y esto nos recuerda también
si os acordáis, cuando hablamos en el Antiguo Testamento, de cómo desde el principio estaba el Espíritu Santo revoloteando por encima de la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas, en hebreo revoloteaba por encima de las aguas. Otra vez, el Espíritu Santo revoloteando por encima de Jesús. Esta paloma como símbolo de inocencia y de mansedumbre. La unción, recordar que hablamos también acerca del tema del aceite, era una práctica común en los judíos tenía el significado de que lo que hacía era marcar el principio del servicio que una persona rendía a Dios, indicando que Dios le había apartado para una obra especial y que a él le proveería del poder necesario para cumplir su misión. Así Jesús estaba aquí, en el inicio de su ministerio público, y su Padre lo expresa diciendo: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo, o como dice la versión Reina Valera, en ti tengo complacencia. El Padre señalando al Hijo y el Espíritu Santo siendo derramado sobre él con la imagen de la paloma. La palabra Mesías, ya hemos explicado también que es la transliteración de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido. O sea, el Mesías significa ungido. Así que tengamos en cuenta que la palabra Cristo viene del griego Christos, que significa igualmente ungido. Por lo tanto, Cristo es más bien un título más que un nombre para el Hijo de Dios. El Mesías es el título, ¿vale? Cristo es un título también. El ángel había indicado que el niño de Belén era Cristo el Señor. Pero realmente a Jesús no se le podía llamar Cristo de una forma apropiada hasta después de su bautismo, que es cuando él recibe la unción del Espíritu Santo. De ahí en adelante, en el capítulo Juan, capítulo 1, versículo 33, se nos dice que el Espíritu permaneció en él. Y además, también se nos dice en Juan capítulo 3, versículo 34, que Jesús experimentó al Espíritu sin ningún tipo de restricciones. Ahora, aquí nos surgen unas interrogantes muy importantes, muy interesantes. La pregunta del millón. ¿Realmente necesitaba el Hijo de Dios la unción del Espíritu Santo para cumplir su misión? ¿Necesitaba Jesús ser ungido con el Espíritu Santo para poder cumplir su misión? Si Jesús era Dios, simplemente por el hecho de ser Dios, ¿no podía haber realizado todas las obras necesarias para cumplir su propósito? Es una pregunta, ¿verdad? De hecho, el Hijo Eterno de Dios nunca renunció a su deidad, ni siquiera cuando se unió a nuestra naturaleza humana. Por eso se habla de que Cristo fue verdadero Dios y verdadero hombre. Hay un término teológico que es la unión hipostática, la unión especial en la que en la persona de un hombre se une Dios y se une el hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Si era verdadero Dios, ¿para qué necesitaba ser ungido por el Espíritu Santo para cumplir su labor? Bueno, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, acerca de Jesucristo, nos dice que siendo Jesús, está hablando de Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Hay muchas interpretaciones con respecto a este pasaje. No vamos a entrar ahora en eso porque sería estar toda la noche, pero podríamos resumir que aunque Jesús no dejó de ser Dios, eligió vivir como hombre apoyándose en el poder del Espíritu para que le sostuviera y le ayudara en su obra para Dios. Repito, finalmente,
La conclusión a la que se llega es que no dejando de ser Dios, Jesús eligió vivir como hombre apoyándose en el poder del Espíritu para que le sostuviera y le ayudara en su obra para Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él tenía que ser igual que nosotros en todas las cosas, menos en el pecado. Entonces, si Él cumplió su ministerio porque era Dios, nosotros no podríamos cumplir ningún ministerio. Nosotros no podríamos hacer ninguna labor para Dios. Y toda labor y toda función en el ministerio que podemos hacer, la podemos hacer finalmente si somos ungidos con el Espíritu Santo, igual que Jesús. Así que Él fue en realidad nuestro ejemplo. Para poder realizar su ministerio tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo. Por eso, a partir de su bautismo, Él comienza su predicación. Y de estar viviendo en Nazaret, se marcha a vivir a Cafarnaúm y comienza, dice la palabra, a recorrer todas las ciudades y aldeas. Empieza su camino de predicación, de enseñanza, de sanación de los enfermos, de liberación de los endemoniados. Después de estar bautizado y de haber sido ungido por el Espíritu Santo, se nos cuenta lo que se llama las tentaciones de Jesús. Inmediatamente Jesús es dirigido, guiado por el Espíritu al desierto de Judea. Allí en el desierto, bueno, Marcos nos dice más. Marcos dice que el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. El Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Lo cual nos enseña también que Jesús era un hombre completamente dominado y guiado por el Espíritu Santo. Aun cuando eso iba a significar tener que pasar 40 días de hambre, de soledad y de tentación. Fíjate a lo que lo lleva el Espíritu. Si el Espíritu es el que lo lleva al desierto, imagínate a lo que lo estaba llevando el Espíritu. A menudo se recalca, y tiene toda la razón, y es así realmente, que Jesús venció las tentaciones de Satanás siempre respondiendo con la palabra de Dios, nunca dialogando con el diablo. Así que esto nos da una enseñanza: no dialogues con el diablo, respóndele con la palabra de Dios. Hasta ahí es cierto. Pero también se nos escapa un detalle. A muchos cristianos se nos escapa un detalle. Y el detalle es que esto es importante, pero también es igual de importante entender que Jesús fue al desierto en el poder del Espíritu. Lo cual nos puede hacer pensar hasta qué punto no fue el Espíritu el que le ayudó a Jesús a recordar los pasajes bíblicos apropiados para poder silenciar eficazmente al que lo estaba tentando. Esto nos enseña dos cosas. Una, que Jesús sabía la Biblia, que era el Antiguo Testamento en su época. No es la primera vez que utiliza la Escritura o nos habla de algún personaje. A lo largo de los Evangelios veremos cómo Jesús habla de diferentes personajes, habla y cita diferentes pasajes, pero además de aprenderla, también había una dependencia del Espíritu Santo. Pero, hermanos, viendo el equilibrio de la cuestión, a veces pensamos de manera extrema. Unos se piensan que porque saben todo, tienen respuesta para todo. Y otros se piensan que teniendo al Espíritu Santo no necesitan tener ningún tipo de preparación, que el Espíritu Santo le va a poner en su boca las palabras que tienen que decir. Y a veces nuestras interpretaciones de la Biblia pueden no ser del todo correctas. Hay por ahí un versículo que dice: abre mi boca que yo te la llenaré. Y eso se ha interpretado muchas veces como que uno no necesita prepararse para compartir la palabra del Señor, que cuando tú abras la boca, entonces el Señor la llenará. Pero la imagen de ese versículo en concreto es la imagen de un pajarito que está en su nido, que abre su boca y viene la mamá, le trae la comida y se la pone en su boquita. Nada que ver con lo que estamos interpretando. Entonces necesitamos una preparación, una lectura bíblica, un aprender a memorizar versículos.
y luego también no olvidar la dependencia del Espíritu Santo. Jesús hizo las dos cosas. Fue lleno del Espíritu Santo, pero también tuvo su formación en la palabra del Señor. Hay teólogos por ahí, liberales, que dicen que Jesús no sabía ni leer. Posiblemente, la palabra preferida de algunos teólogos, posiblemente Jesús no sabría ni leer. Entonces, bueno, se dicen a veces cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia nos enseña. Pablo enseña precisamente, pensando y siguiendo lo que estamos hablando de esa batalla espiritual a la que Jesús se enfrenta, Pablo enseña de una batalla espiritual y que se debe de librar con armas espirituales. Efesios capítulo 6, versículos 11 al 18. Y entre estas armas hay una muy especial, o la más especial de todas, posiblemente, que es la espada del Espíritu. Que Pablo dice que es. ¿Qué es la espada del Espíritu? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y también habla, otra vez el equilibrio, de orar en el Espíritu, en todo momento, con peticiones y con ruegos. En los versículos 17 al 18. En 2 de Corintios, Pablo le dice a los corintios, en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 21 al 22, les dice que los creyentes también son los ungidos de Dios. Juan, en su primera epístola, la primera de Juan, hace un énfasis de que los creyentes tienen la unción de Dios, que les va a dar la capacidad para combatir enseñanzas erróneas, porque el Espíritu mismo va a iluminar su entendimiento. Lo dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 20. Dice que esta unción enseña todas las cosas y que es auténtica, que no es falsa. En el versículo 27. Bueno, pues como en el caso de Jesús, Dios por su Espíritu nos puede conducir a los creyentes por un periodo de prueba, a veces pruebas mayores y pruebas menores, pero igual que Jesús, que es nuestro ejemplo, Él nos ha mostrado el camino para salir triunfantes de la prueba, apoyándonos en el Espíritu y apoyándonos en la palabra del Señor. También se habla de Jesús, de sus obras poderosas, de sus grandes obras. Y es que los evangelios registran una sucesión de, hemos dicho antes algunas cosas, ¿no? Pero también hablamos de los milagros. Los milagros realizados por Jesús. Curaciones, sanaciones, expulsión de demonios, resurrección de muertos, de todo eso se registra. Aunque los autores de los evangelios no siempre atribuyen esta obra directamente al poder del Espíritu Santo, sí hemos visto que en la profecía de Isaías, como el mismo Jesús, hacen afirmaciones generales en este sentido. Fijaros, lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 14, dice: después de las tentaciones en el desierto, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Después de eso se lanza al ministerio público. Pedro, un versículo muy bonito, muy interesante para que lo subrayéis en vuestras Biblias. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, dice: está Pedro haciendo un mensaje en la casa de Cornelio. Y dice estas palabras, dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y que él, dice también, y que él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Repito, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Bueno, aquí nos podemos parar un momentito y podemos decirle al Señor: Señor, si Jesús es nuestro ejemplo, si tenemos que seguir sus pasos, si Juan nos recuerda que podemos hacer las obras que Él hizo, podríamos orar, hacer una oración, pararnos un momento y decirle al Señor con estas palabras. Yo te voy a pedir que hasta cierres tu ojo un momentito y podamos decir: Señor, de la misma manera que tú fuiste ungido con el Espíritu Santo y con poder, te pedimos, Señor, que tú puedas ungirnos a nosotros con tu Espíritu Santo
y puedas ungirnos con poder, para que nosotros también podamos andar haciendo bienes y podamos andar sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y que podamos experimentar, Señor, en nuestras vidas que tú estás con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, esto que acabo de hacer, hermano, es un ejemplo práctico de lo que significa orar la palabra de Dios. Hemos leído este pasaje y esto que dice aquí, si verdaderamente Jesús es nuestro ejemplo y es nuestro ejemplo a seguir, si nosotros somos sus discípulos, estamos siguiéndolo a Él y queremos hacer, pensar, decir las mismas cosas que Él hacía, podemos orar la palabra de esta manera. Y yo te animo a que tú lo sigas haciendo en tu casa también y que tú puedas orar de esta manera también por ti. Bueno, hay un ejemplo muy destacado de este ministerio de liberación del poder del diablo, que es cuando Jesús expulsa un demonio de un hombre que lo tenía ciego y mudo. Eso lo puedes leer en Mateo capítulo 12, versículos del 22 al 30, ¿vale? Tengamos en cuenta algo también muy importante. Jesús no solamente realizó cada una de sus obras por la capacitación del Espíritu Santo. Cuando Él perdonó pecados, lo hizo evidentemente porque Él era Dios. Y también podríamos decir incluso que algunos milagros, como por ejemplo lo que se denominan los milagros de naturaleza, como es el calmar la tempestad o la alimentación de los 5.000, posiblemente también interviniera en ese momento su naturaleza divina al hacer algo tan impresionante. Bueno, en el caso de este ciego y mudo, los fariseos insistieron en que Jesús, nota esto muy importante, en que Jesús había realizado este y otros milagros similares por el poder de Satanás. Por el poder de Satanás. Fijaros qué curioso. En la época de Jesús, los fariseos le echaron la culpa a que Jesús hacía eso por el poder de Satanás. Pero nunca negaron el milagro. El milagro estaba ahí. Cuando Jesús sanó al paralítico, a ese paralítico, nunca negaron el milagro. El paralítico fue sanado. Pero cuando Jesús dijo lo del perdón de los pecados al paralítico, ahí sí entraron en este hombre habla blasfemia. Cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, fijaros, nunca negaron el milagro. Le preguntaron a los padres, ¿este es tu hijo? Y ellos dijeron, sí. ¿Y tu hijo no era ciego de nacimiento? Sí. ¿Y ahora por qué ve? Ah, pues no lo sé. ¿Y quién ha hecho que vea? Y le preguntaron al ciego. Pues no sé, porque era ciego, no lo vio. Parece como un chiste, ¿no? Como era ciego no lo vio y al ser sanado ya Jesús no estaba. Y por eso no podía saber quién era. Por eso después Jesús se le presenta al ciego y le dice, yo soy el que te sanó. Y entonces el ciego, además de ser sanado, reconoce a Jesús como su Señor y como su Dios. Pero el milagro no fue negado. Esto es curioso. No se niegan los milagros de Jesús por parte de sus contemporáneos. Hasta en escritos históricos se habla de que era un hombre que hacía portentos. Sin embargo, hay teólogos de nuestro tiempo que no pueden asumir lo sobrenatural y niegan los milagros de Jesús. Y como yo he dicho en otra ocasión, yo he leído de algún autor que dicen Jesús no hizo apenas milagros. Y los apenas milagros que hizo los relacionan con las enfermedades psicosomáticas. Entonces la interpretación es que como Jesús traía esperanza a las personas y las incluía en la sociedad y les daba un reconocimiento, era algo así como una especie de psicólogo que al sanarle el problema psicosomático hacía que la mente, que no sabemos el poder que puede tener, pues a través de la mente ellos mismos se sanaban a sí mismos. Y esa es la manera en que se explica que las sanidades de Jesús. Bueno, yo solamente digo que qué curioso que la gente de su época
fue consciente del milagro y no negó el milagro. Y fíjate lo que hacen aquí, le echan la culpa al poder de Satanás. Y Jesús tiene que responderle. Y les dice que Satanás no expulsa a Satanás. Y pasa a insistir en que él echaba fuera demonios. Fíjate qué curioso. ¿Por qué echaba Jesús fuera demonios? Por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. En el libro de Hechos también se registran muchos casos de milagros. Esta vez producidos por los discípulos del Señor. Y es que Jesús había prometido. En Juan capítulo 14, versículo 12, había prometido esto. El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Fijaros la promesa de Jesús. El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Otra vez, un texto de la Escritura que podemos orar. Podemos orarlo. Y no vamos a perder tiempo. Vamos a orarlo. Padre, en esta noche queremos apropiarnos de tu promesa que tú dijiste un día, que el que creyera en ti, que haría las obras que tú hacías y que aún las haríamos mayores. En esta noche, Señor, declaramos que nosotros creemos en ti, que somos discípulos tuyos, y te pedimos que esta palabra, esta promesa tuya de hace 2000 años, se cumpla en la vida de cada uno de los que estamos en este momento escuchando este estudio, y que a través nuestra puedan hacerse tus obras de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Cuesta trabajo, ¿verdad? Cuesta trabajo creer esto. El que cree en el Señor, las obras que Jesús hizo, también Él las hará. Y aún las hará mayores. Bueno, pues curiosamente, inmediatamente después de esta afirmación, habló de la venida del Espíritu Santo. Justo antes de su ascensión al Padre, prometió lo que ya hemos leído en otra ocasión, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, versículo 8, cuando dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y me seréis testigos. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos. Es decir, los medios por los cuales los discípulos testificarían, incluyendo las mayores obras que validaron las afirmaciones verbales que decían respecto a Jesús, tenía que ver con la venida del Espíritu Santo sobre cada persona. Hermanos, tenemos que pedir el Espíritu Santo, que venga a nuestras vidas, que nos capacite, que nos llene, que nos unja y que podamos hacer las obras que hicieron los discípulos del Señor y las obras que hizo Jesús. Claro, eso si creemos que lo que estamos hablando tiene que ver con la palabra de Dios escrita en los evangelios canónicos. Si creemos que las promesas que se nos dieron son para nosotros, para los que creemos, o solamente eran para los cristianos del primer siglo. También cuando se habla de la muerte de Jesús, podemos decir abiertamente que por el poder del Espíritu Santo fue que Jesús logró toda fase de su ministerio. El ministerio de predicación y de milagros, pero también su muerte expiatoria en la cruz, asociada también con el poder capacitador del Espíritu. No solo con la muerte en la cruz, también con su resurrección. El Espíritu Santo participó en ese milagro impresionante que fue la resurrección de Cristo de entre los muertos. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 4, y también en el 8, versículo 11 dice, Pablo declara que Jesús, según el Espíritu de Santidad, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Según el Espíritu de Santidad es una manera de decir para los judíos el Espíritu Santo.
También en otra parte, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que Jesús fue vindicado por el Espíritu. Es decir, que las afirmaciones de Jesús de ser el Hijo de Dios que quedaron vindicadas o justificadas por la poderosa operación del Espíritu de Dios al levantarle de los muertos. Si Jesús hubiera permanecido en la tumba, se habría negado que Jesús era Dios. Pero además, Pedro dice que Cristo sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Así que el Espíritu no solo volvió a la vida al cuerpo muerto de Jesús, sino que también transformó su cuerpo natural y físico a un cuerpo espiritual o un cuerpo glorioso, como nos explica Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, cuando habla del pasaje de la resurrección. A este cambio de ese cuerpo se debe el que el Señor resucitado, por ejemplo, se pudiera aparecer a los discípulos, aunque estos se encontraran tras las puertas cerradas. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy porque hemos compartido muchas cosas en esta noche, no podemos seguir compartiendo más cosas porque es demasiada información. Vamos a seguir con nuestra liturgia en el día de hoy. Mañana vamos a ver lo que es el Señor resucitado y estaremos compartiendo también otra serie de cuestiones con el Espíritu Santo para luego pasar al Espíritu Santo y la Iglesia. El siguiente tema va a ser el Espíritu Santo y la Iglesia. Nos vamos a quedar aquí hoy porque veo que ya es mucha información la que hemos recibido y todavía queda bastante por decir, entonces prefiero que quedemos aquí. Mañana vamos a seguir tratando acerca de el Señor resucitado y la relación con el Espíritu Santo. Y vamos a seguir con nuestra liturgia diciendo: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y hoy vamos a decir el símbolo apostólico en la página 6 de nuestra liturgia que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Y ahora sí, oramos todos juntos también. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas en el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre, omnipotente, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén.
Amén, hermanos. Quedamos así, ya despedidos. Hasta mañana. Como siempre os recomiendo que volváis a escuchar por lo menos 2 veces la enseñanza, porque tiene tanta información que así podemos aprender más cosas y retener más cosas. Pidiendo que podáis tener un descanso agradable esta noche, que el Señor os bendiga mucho. Mi abrazo de paz a todos vosotros, el besito a las niñas de la iglesia, a los niños, que por cierto tengo que decir que me han hecho el mejor regalo de cumpleaños que me podían haber hecho, porque tanto Julieta como Cristina me han cantado el cumpleaños feliz, y también los hijos de Carolina e Israel, Sofía y sus hermanos me cantaron, aunque Santiago estaba el tío todo serio, diciendo ¿qué están haciendo mis hermanas que están cantando y yo no me entero de lo que están diciendo? Pero él se ve que va a ser un tío serio, estaba ahí todo serio, todo formal, enorme, súper mayor, con el pelo rubio precioso. La verdad que están los niños preciosos, están creciendo increíblemente, y le mando mis besitos a todos los niños y las niñas de la iglesia, y un abrazo para todos mis hermanos y para todos los que nos escuchan, un abrazo fraternal en el Señor. Que el Señor los bendiga y mañana nos vemos aquí otra vez.